News, Canal Multimedia, presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store. Buenas tardes a todos ustedes. De este lado del micrófono les saluda Sonia Venegas Álvarez como cada viernes a las 2 de la tarde en este su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde analizamos temas relacionados con el derecho administrativo, con disciplinas afines, temas de justicia administrativa, temas de tutela a los ciudadanos, pero hoy tenemos una tutela muy particular. Hoy vamos a platicar con el maestro Diego Orlando Garrido López, quien es diputado actualmente, sobre el tema de la protección animal, una urgencia legislativa. Les recordamos que estamos transmitiendo en Radio Yus Multimedia en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones de la División de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Bueno, me gustaría mencionar muy breves líneas curriculares para aprovechar al maestro Diego Orlando Garrido López, quien él es licenciado en Derecho por la UNAM, titulado con mención honorífica. Es también maestro en Derecho por la misma institución, lo cual pues esto nos honra muchísimo tenerlo por acá como egresado de la Facultad de Derecho. Cuenta con una serie de diplomados y actualmente se desempeña como diputado local, presidente de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, secretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, así como la de Puntos Constitucionales y Administración. Integrante de las comisiones de Asuntos Políticos Electorales, Reconstrucción y Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral. Bueno, vaya que sí, debe de estar ocupado el diputado. Diputado, muy buenas tardes y bienvenido a su casa, la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Venegas, titular del Seminario de Derecho Administrativo, y que hoy nos honra también con la invitación. También agradezco los buenos oficios del licenciado Juan Antonio Negrete para poder estar este día aquí acompañándolos, y por supuesto que es un orgullo regresar a mi casa, a mi máxima casa de estudios, a mi universidad, a la Facultad de Derecho, y saludar a todos los amigos de la facultad y que la comunidad universitaria nos escuche con este y otros temas que estamos tratando en el Congreso de la Ciudad, temas de nueva constitucionalidad, nuevos temas de tutela. Son temas que evidentemente ponen a la Ciudad de México en boga de los derechos y la progresividad de los mismos, no solamente para los seres humanos, sino también ahora para los seres sintientes, como lo menciona nuestra Constitución. Ya hablaremos ahorita, empezaremos con el tema, pero sin lugar a dudas agradecerles la invitación. Justamente en estas instalaciones cursé la mitad del posgrado de la maestría. Ya la otra mitad nos pasaron ahí al lado de la Facultad de Derecho dentro del campus de Ciudad Universitaria. Entonces regresar a estas instalaciones me trae buenos recuerdos. Animal, una urgencia legislativa. ¿Por qué una urgencia legislativa? ¿Qué necesidad hay de la protección animal en la Ciudad de México? Sí, es evidentemente una urgencia, porque debemos de desdoblar, digamos, lo que mandata nuestra Constitución. Debemos de empezar a aplicar lo dicho por nuestra Constitución local, recientemente creada, recientemente entrando en vigor, y uno de esos artículos de nuestra nueva Constitución local nos indica, el artículo 13, que debemos de proteger a los seres sintientes, es decir, a los animales ya se les denomina, se les da una nueva categoría jurídica, como una naturaleza jurídica como ser sintiente, y ante ello nosotros debemos de hacer lo propio para establecerlo en las leyes secundarias. Por cierto que tendremos que hacer la adecuación de cerca de 150 leyes locales con respecto
a lo que dice la Constitución. Esta armonización nos va a llevar un buen tiempo Claro. ahí en el Congreso, y entre los diversos tópicos y en materia de justicia administrativa, en materia de administración y procuración de justicia, en materia de medio ambiente y en muchas otras materias, también lo estamos haciendo y tomando en cuenta lo que mandata nuestra Constitución para los seres sintientes. Los animales han sido considerados a lo largo de la historia como cosas, se ha cosificado, se ha tomado como un accesorio, como, pues sí, efectivamente nuestras mascotas, los animalitos, como un accesorio de la Como si casa. fuera un objeto, como olvidándonos que inclusive pues nosotros somos animales también. También nosotros lo somos, ¿no? Y en este sentido, efectivamente, de ya catalogarlos como seres sintientes, pues efectivamente vemos que hay una ola, no solamente social de pro protección o pro animal, una ola animalista, sino también en derecho internacional, en derecho comparado, también Sí. en otras entidades de la República, se ha avanzado con una legislación pro animal, y por supuesto nosotros como capital no podemos quedarnos atrás en entrarle a estos temas, y justamente por ello en la próxima sesión, nuestra próxima sesión, estaré planteando ya formalmente la iniciativa, una iniciativa que, como le menciono, doctora, es Sí. cambiar el concepto de los animales, no cosificarlos, no tomarlos como objeto, sino también establecer una protección general para nuevos tipos penales en contra del maltrato, del abuso, de la crueldad de los animalitos. Son 4 tipos penales nuevos que estamos generando, digámoslo así. Uno de ellos O sea que como para ir un poco abriéndole el panorama a nuestra audiencia, porque pues esta Radio Yus Multimedia se encuentra vinculada a una red de radio universitaria, entonces pues nos escuchan en diversos lugares de la República Mexicana siempre están son estudiantes la mayoría de ellos, algunos son docentes y público en general también que se interesa por estos temas. Entonces, estamos hablando de una iniciativa en donde se pretende reformar el Código Penal. ¿Es correcto? Es correcto. Estamos bien. El Código Penal, con este primer fin, como le mencionaba, atender el mandato constitucional de que se les considere seres sintientes. Que esto también, que no lo pierdan de vista. ¿Por qué? Porque todas estas adecuaciones legislativas de la cual nos habla y que lo estaremos molestando si no tiene inconveniente, pues en la medida en que vayan presentando las iniciativas y la adecuación a las normas, pues que nos hagan favor de pues aquí de publicitar su trabajo en Rutas y Retos, porque pues es trascendente. Estamos frente a un fenómeno jurídico que pues no habíamos tenido una constitución de la Ciudad de México, y ahora pues cómo ponerla en marcha, cómo hacerla efectiva, porque pues de entrada la ley dice, bueno, pues parece que fuera un catálogo de excelentes buenas intenciones, pero darle vigencia, ahí va a estar, es todo un reto. Efectivamente, para que nuestra Constitución no se quede con ese espíritu de buenas intenciones, porque lo que nosotros buscamos efectivamente en el Congreso, desde nuestro grupo parlamentario, particularmente de Acción Nacional, sí es aterrizar, es hacer tangibles los derechos y las aspiraciones, los anhelos de nuestra Constitución, lo que el constituyente local estableció, sí efectivamente aterrizarlo, porque de otra manera se quedaría también como una norma imperfecta. Claro. Aquella norma que te dice, no se sancionará o se prohíbe el maltrato y la crueldad hacia los seres sintientes, bueno, pues tiene que aterrizarse con una sanción, y esa sanción es lo que ahora proponemos en el Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? Bien, hablando de esta iniciativa, ¿cuál es su contenido? Bueno, yo me hizo favor de enviármela, la estuve ahí viendo un poquito, pero me gustaría escucharlo de su voz para nuestra querida audiencia. ¿Cuáles son los principales puntos? Y vamos comentando cada uno por uno de ellos, ¿no? Claro, sí, en términos generales, la actual legislación no sanciona si se comete o si se le priva de la vida a un animal, a un ser sintiente. Simple y sencillamente el Código Penal en 2 artículos solamente establece sanciones por si actualmente se da crueldad o maltrato desmedido a un animal,
¿no? Lo que nosotros proponemos ya son, como le comentaba doctora, 4 tipos penales en particular. En forma genérica los enumero y para poderlos explicando uno por uno. El primero de ellos es el homicidio a un animal, ¿no? O sea, por el simple hecho de que alguien dolosamente prive de la vida a un ser sintiente, a un animal, pues evidentemente tendrá una sanción. Actualmente no existe eso. Tiene que ocurrir maltrato o crueldad para que efecto de que se configure la hipótesis normativa y consecuentemente tenga la sanción penal. En ese caso, ¿tendríamos algunas excepciones o definitivamente es en todo caso? Porque me pongo a pensar en que es pues de manera más o menos recurrente que en los veterinarios cuando ya tienen una enfermedad muy avanzada, pues a veces ocurre que les tienen una muerte asistida, vamos a decir, ¿no? Sí, por supuesto, y la ley en la materia lo contempla ese tipo de, pues es una eutanasia animal, ¿no? Sí. Nos estamos refiriendo en el Código Penal más bien a aquello que no sea culposo. Si tú vas manejando, se atraviesa un perrito y muere el animal. Ese sería otro supuesto, Bueno, pues ¿no? evidentemente no serías objeto de una sanción penal, ¿no? Sino cuando sí tienes el dolo, tienes el animus y tendrá que probarse, por supuesto, el animus y ese dolo para privar de la vida a un animal. Eso es lo que en principio se tiene que establecer en el Código Penal. Evidentemente la pena se duplicaría, así lo proponemos, si ya existe este maltrato o esta crueldad, ¿no? Sí, Que hemos maltrato visto, y crueldad. sí hemos visto en redes sociales algo penoso y no sé qué grado de descomposición social estamos entrando, en donde vemos videos, nos enteramos por las noticias de que hay gente que graba cómo pues mata, cómo maltrata a un animalito, son crueles, cómo sí. son crueles. Sí, aquí ya en un programa de otro semestre, el maestro Gustavo Larios nos platicaba pues de que hay análisis en psiquiatría de este tipo de personas, ¿no? Que hacen, realizan estos actos realmente pues muy penosos. Sí, inhumanos, Totalmente. actos que evidentemente tendrá que tener una sanción penal agravada, ¿no? Es lo que planteamos en este tipo en particular, ¿no? También planteamos cuando el daño que se le provoca a un animal tenga ciertos efectos, ciertas consecuencias, se ha agravado ese daño particularmente, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, planteamos que si alguna de sus extremidades, alguna de su movilidad sea afectada, pues tendrá una sanción en particular. Si ya de plano, digámoslo así, ya no puede usar sus extremidades, por ejemplo, o algún órgano del propio animal, pues tendrá otra sanción. Es decir, establecemos un catálogo de sanciones para cuando el daño afecta de manera, digamos, baja, alta, media, etcétera, ¿no? Pero otro tipo penal interesante, sobre todo por la nueva categoría de ser sintiente que hemos dicho, es, digamos, para que nos pueda entender el público, el secuestro de los animales. Ah, claro, que también se está dando de manera tremenda. También tenemos que aceptar que hay una nueva realidad en la ciudad en donde cada vez más personas tienen una mascota, un perrito, un gatito, etcétera, ¿no? Y el cariño, el afecto que se le da al animalito es tal que el hecho de perderlo pues significa un tema interno, vamos a decir lo que es parte de la familia. Es parte de la familia. Y como son considerados como parte de la familia, pues los delincuentes han aprovechado esta situación. Y lo que hacen actualmente, y muchos amigos de manera personal me lo comentaron hace tiempo, que les sucedió, lo veo también en redes sociales, lo vemos en las noticias, secuestran, entran a la casa o arrebatan el animal y eventualmente solicitan el rescate, solicitan un pago para regresar al animal, so pretexto de que si no lo matan, etcétera, ¿no? Sí, lo sacrifican. Exacto, entonces este tema del secuestro
animal, pues sí se ha significado también un tema que afecta a muchos, que ya se está haciendo una práctica delictiva común por medio de la cual extorsionan y pues le sacan dinero a la gente, ¿no? Y esta extorsión, este secuestro, pues evidentemente tiene que ser sancionado también, y por eso establecemos este nuevo tipo penal también. Claro, sí, yo creo que es muy importante porque además, en efecto, cuando un sujeto, una persona se atreve a maltratar o a realizar actos de crueldad en contra de un animal, seguro se atreve a hacerlo también respecto de los humanos, ¿no? Y si tocamos el tema del secuestro, pues igual que secuestra una mascota, pues ya le resulta como el primer escalón para después secuestrar a una persona. No porque los animales o estos seres sintientes no sean importantes, ¿no? Pero creo que me parece digno de sancionar la figura del secuestro, independientemente de que sea con una persona propiamente o con un animal. Exacto, y simplemente le diríamos a su auditorio, doctora Venegas, piensen que su compañero de toda la vida de repente se lo secuestra, ¿no? ¿En qué situación emocional entra uno y la familia? Claro. Y por supuesto, si te dicen, te pido 2,000, 3,000, 5,000 pesos para regresarte a Firulais, sí, ¿no? Claro. Entonces sí te atreves a pagarlo con tal de tener de nueva cuenta a tu compañero de toda la vida, ¿no? A tu mejor amigo en muchos de los casos. En muchos de los casos, sí. Me permito referir que estamos platicando con el maestro Diego Orlando Garrido López, diputado, con la iniciativa sobre protección animal. En este caso le denominamos una urgencia legislativa, pero realmente, como nos está mencionando, se trata de una iniciativa de proyecto de decreto para reforma del Código Penal y que pueda ser sancionado este maltrato animal al punto pues de que, como lo estamos platicando ahorita, a veces implica la muerte o el secuestro de estos seres sintientes. Y les recordamos también que nos pueden ver a través de Facebook en la página Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Le mandan saludos al diputado Joaquín Bustamante, Gabriel Reyes también, que le están escuchando. Muy interesante el tema. Un saludo a nuestros amigos que nos mandan aquí la nota, el saludito. Por supuesto, sí, a Joaquín y a Gabriel, por supuesto, saludarlos. Hace rato por aquí veía también a Diego Guerrero, el maestro Diego Guerrero, que nos saludamos así de lejos, mandarle un saludo. Y efectivamente, doctora, estamos con esta iniciativa. Hay otro tipo penal también novedoso que planteamos, que es en materia de abandono doloso de los animales, ¿no? Muchas veces hay gente que no sé, siente molestias, siente pues sí, odio, digámoslo así, frente a las mascotas, y las termina abandonando en cualquier parque, en cualquier calle, y si esto se acreditase, pues también tendría una sanción, ¿no? Claro, esto yo creo que también tiene que ver con ese sentimiento del cual usted nos platicaba, maestro Diego Orlando Garrido, de que muchas personas todavía conservan esa ideología de ver a los animales como objetos, ¿no? Entonces, pues mientras están pequeñitos son una especie de juguetito, empiezan a crecer, ya no nos gustaron, significan una serie de obligaciones porque hay que atenderlos, porque son seres vivos. Entonces, pues lo más sencillo, ¿no? Abandonarlos, y sobre todo cuando nuestra Constitución local nos está estableciendo una obligación colectiva moral, también así lo dice nuestra Constitución, una obligación colectiva moral de el cuidado a los seres sintientes. Y si alguien adopta, es decir, si alguien se hace responsable de un ser sintiente, pues tiene ya también ciertas obligaciones de tutela, y esa tutela pues se extingue hasta que evidentemente muere el ser sintiente, pero sí abandonarlo así a su suerte, diríamos, lo cual pues tiene muchas consecuencias de distinta naturaleza, porque aquí vamos desde que el abandono como
bien se menciona ahí en la iniciativa, bueno, la iniciativa no lo menciona, ¿verdad? Pero sí hay una referencia ahí a los animales fierales, ¿no? Entonces, un animal que originalmente era un animal de compañía, un animal doméstico, una mascota, y es abandonado, pues muy probablemente se convierta en en un animal fieral y que pueda atacar posteriormente a otras personas. O también tenemos el problema de salud pública, ¿no? No sabemos si está vacunado, si no está vacunado. O sea, son muchas las consecuencias que se generan con el abandono de los animales, de los seres sintientes. Y por cierto que ahora que menciona a los animales ferales, justamente también en el artículo que proponemos hacemos referencia a los que la propia ley de protección de los animales, Ley de Protección Animal para la Ciudad de México, establece un capítulo, digamos un enunciado. Se me adelantó la pregunta, le iba a preguntar, pero dije, primero que nos diga los puntos, pero vamos a hablar de ellos. Si hay una categoría en la iniciativa, y me llamó la atención cuando la vi. ¿Nos puede explicar un poquito esa categorización? Sí, justamente esta Ley de Protección Animal de la ciudad nos dice que existen diversos tipos de animales, ¿no? Los enuncia. Uh-huh. Los domésticos, efectivamente, los ferales, que son estas fieras que podrían, en todo caso, atacar y ha habido varios ejemplos que fueron muy, muy comentados, muy sonados. Yo recuerdo en Iztapalapa, en estas zonas que antes eran abandonadas, hoy están ya pobladas por el Cerro de la Estrella y esto. Y otros que es casi increíble, ¿no? En Chapultepec, en la pista del Zope. Sí, que había incluso jaurías que atacaban ahí a la gente que salía a hacer deporte, ¿no? Por la zona y demás. Sí, están también los animales deportivos, los adiestrados, los animales guía, los de espectáculos, los de exhibición, los de monta, carga y tiro, los que se utilizan en investigación científica, los de seguridad de guardia, los utilizados en animaloterapia, los silvestres y los acuarios y delfinarios. Es decir, no solamente estamos, nos referimos a los domésticos, a las mascotas en términos generales, para que el público pueda un poquito entendernos el fin de la iniciativa, pero efectivamente estamos mirando hacia todos los tipos o categorías de animales que nos dice la Ley de Protección Animal, porque efectivamente se tiene que pensar en todos, ¿no? Y la protección va encaminada pues a todo ser sintiente, como lo dice la Constitución, y es en el sentido de lo que estamos haciendo en la iniciativa. También salta... Y bueno, recordando aquí que ya el espectáculo con los animales también ya está prohibido, ¿no? También quedó prohibido. En México ya en los circos no, por ejemplo, no se tienen espectáculos con animales. Exacto, ya prohibido también desde hace un par de años aquí en la ciudad, y fuimos también de las ciudades que impusieron esta prohibición inmediatamente, ¿no? A partir de justamente de los movimientos proanimalistas, y que, bueno, evidentemente pues hay que aplaudir este tipo de medidas, ¿no? Que todavía por ahí estaría pendiente, y es un tema muy discutido y muy discutible, el de la tauromaquia, ¿verdad? Sí, ese bueno. Es un gran tema, el de la tauromaquia, que entraremos en el análisis en el Congreso seguramente. Cada legislatura se presentan iniciativas diversos diputados, y eso ha pasado desde la pasada Asamblea Legislativa y ahora en esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad. Ya hay iniciativas sobre la materia y seguramente estaremos entrando en próximas fechas a este debate, pero ahí la sociedad se encuentra, me parece, dividida, muy dividida, ¿no? Los proanimalistas, que efectivamente pugnan por desaparecer la tauromaquia, y los que disfrutan lo que le llaman arte y le llaman una magia, justamente, ¿no? Que es acudir aquí a ver
este espectáculo, ¿no? Sí. De las épocas romanas pareciera, ¿no? Sí. Aquí la maestra Ana María Ramírez está trabajando su tesis de maestría en ese tema, pues seguro debe saber bastante de ello. Un día de estos le entrevistamos también. No, y sería un gusto saber también las conclusiones de la iniciativa, ¿no? Ya haciendo el análisis jurídico, no solamente social, si te gusta, no te gusta. No, claro, es la parte jurídica, es la parte de tradiciones, es la parte de cultura, es la parte económica. Sí, los intereses económicos, desde luego, pues siempre son muy muchísimos fuertes, los que ¿no? están ahí En involucrados. juego. Sí, exacto. Entonces, conocer todas las conclusiones de los especialistas que estén estudiando y otros temas relacionados con los seres sintientes, pues efectivamente son aportaciones, son materia prima, insumos que nos servirán de mucho a los diputados para el momento del debate, porque el debate sí efectivamente no debe ser respecto de si es una medida popular o no, si es una medida plausible o no, sino si es jurídica, económica, social, medioambiental, en fin, en todas las aristas, si es viable o no hacer un cambio en la legislación, cambiar una coma, poner una letra en la legislación implica una gran responsabilidad. Claro. Desde nosotros, en el grupo parlamentario del PAN, la verdad que sí analizamos perfectamente antes de proponer algo para que no signifiquen ocurrencias, porque luego en los congresos se peca de ocurrencias. Sí, y claro. ¿Y ahora qué proponemos? Y esas ocurrencias luego derivan en una legislación pues deficiente y a veces en bodrios jurídicos que tienen ahí contradicciones. Y al final, pues precisamente a través de las iniciativas, yo creo que conoce uno a los cuerpos legislativos, ¿no? Y los califica uno ahora sí que a la posteridad, hicieron algo muy bueno, o no hicieron nada, etcétera. Y yo creo que aquí es muy plausible que hayan separado el tema de la tauromaquia por lo pronto y con esta iniciativa para que esto pueda marchar un poco más ágilmente. Yo creo que debe de haber pues un gran consenso sobre esta iniciativa, ya que me parece extraordinaria, ¿no? Sí, la verdad que sí se han propuesto diversos temas de otros grupos parlamentarios, de otros compañeros diputados también, del grupo parlamentario del PAN y de otros, en este tipo de materias, ¿no? Incluso en otros más que tienen que ver con el Código Penal, por ejemplo, ¿no? Y siempre hay tópicos y la coyuntura nacional, la coyuntura en la capital nos lleva a entrarle a la coyuntura también. Por ejemplo, recientemente estaba el tema de la ola de violencia en contra de las mujeres en el metro, en el transporte público, y que significaba, y lo hemos pedido que se active la alerta de género, por ejemplo, ¿no? Sí. Tengo conocidas, tengo amigas, en mi módulo de atención y orientación de quejas ha llegado gente diciéndome, oye, a mi prima, a mí, me han querido asaltar, me han querido acosar en el metro y demás. Y eso también nos llevó a generar una propuesta legislativa en materia de sanción más severa a quienes se atrevan a acosar a las mujeres en el transporte público, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la coyuntura nos va llevando a reaccionar desde el legislativo a ciertas problemáticas actuales y vigentes en la capital, ¿no? Claro. Y como como tauromaquia, como abuso sexual y acoso sexual de las mujeres en el metro, y muchas más que se generan en esta ciudad. ¿Cuáles son ahorita? Bueno, espero no nos salgamos tanto del tema, pero pues, sí me llama la atención. ¿Cuáles serían otras iniciativas que parezcan relevantes o que estén resultando relevantes en este momento y que usted esté involucrado de alguna forma con ellas, para que nos platique un poco sobre ello? Sí, por supuesto, relacionado con medio ambiente, como lo es el título del 25º del Código Penal, que es Delitos contra el Medio Ambiente, Gestión Ambiental y la Protección de la Fauna, y ahí viene el capítulo relativo a los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad contra animales. Relacionado con el tema de medio ambiente, me he preocupado también por esta situación tan complicada que tenemos en la ciudad. En materia de movilidad, en materia de contaminación, hice 2 propuestas, una de ellas enfocadas a que se implemente la electromovilidad en la capital, es decir, que todas las unidades de transporte público sean cambiadas paulatinamente por unidades
que utilicen eléctricas. energía eléctrica, ¿no? Claro. No hay una política en la ciudad en la materia. La verdad de las cosas es que el transporte público resulta muy contaminante, Claro. y ni siquiera el Metrobús, por ejemplo. Nosotros transitamos por Insurgentes y vemos como el Metrobús emite muchísima contaminación, gases de efecto invernadero, etcétera. Y pensar que en su momento, pues hasta estímulos económicos internacionales se le otorgaron, ¿no? Exacto, usted toca un tema fundamental, que la capital, como una de las metrópolis que son emblemáticas en el mundo, ha tenido ese tipo de apoyos. Por eso es que nosotros impulsamos la electromovilidad. Cerca de 300 capitales a nivel mundial, es decir, en el mundo, capitales de los países. ¿Como cuál es alguna que no? Sí, por supuesto. En Londres se ocupa la electromovilidad como de ordinario, ¿no? Es la regla general. Es la regla digamos, ya la general. En excepción. Madrid también, en París también. Si ustedes incluso, bueno, evidentemente son los trenes que ocupan la energía eléctrica, pero los buses también y los taxis, muchos de ellos ya también son eléctricos. Ah, qué bien. Sí, y justamente nosotros decimos, aquí en la ciudad tenemos que cambiar ese esquema. No en este momento, no aplicando todos los recursos para cambiar, porque significaría un gasto importante para la ciudad, pero sí paulatinamente y con los recursos y alcances presupuestales que tenga el gobierno de la ciudad para ir cambiando paulatinamente esto, ¿no? Esa fue una de las iniciativas que recientemente propuse. Y creo que sería sumamente útil, pues lo acabamos de vivir ayer, ¿no? Que estuvimos en contingencia. Justamente, estando en contingencia, ayer fue una, a inicios de enero tuvimos otra contingencia. Y tiene pocos días, que en un domingo también tendrá un mes. Algo exactamente, así, ¿no? Somos más de 20 millones de ciudadanos que transitamos o vivimos sobre esta Ciudad de México y la zona conurbada, y sí tenemos que empezar a cambiar los esquemas, ¿no? Si no cambiamos el chip desde el legislativo o desde el ejecutivo, pues vamos a seguir así y vamos a tener estos efectos e impactos en nuestro medio ambiente que nos afectan en la salud, que nos afectan en movilidad, que nos afectan en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, y esto me llama la atención porque pues tampoco tenemos tesis en esos temas de electromovilidad, y creo que sería muy importante invitar a los alumnos a que investiguen y escriban también sobre estos temas. Fíjese, qué bien que lo menciona, doctora, en la aportación que hace la academia, que hace la universidad, que hace la Facultad de Derecho, los seminarios respectivos como este de Derecho Administrativo y los otros que existen, el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, es decir, toda la labor de investigación y toda la comunidad universitaria, por supuesto, cuando realiza sus tesis o tesinas y hace la investigación sobre las materias, todo ello abona para que generemos nueva legislación y que cambiemos los paradigmas para ello. Comento otra iniciativa también novedosa, porque a esos esquemas tendremos que ir transitando. Propuse también un tema de home office con un incentivo fiscal para las empresas. Lo explico. Aquella empresa que promueva que trabajen cierta cantidad de sus empleados, al menos un 30% de sus empleados, desde su casa, algunos días, se le aplicaría un incentivo fiscal a la empresa. Es decir, pagaría menos impuestos la empresa que promueva el home office. Pero tampoco existen muchos estudios sobre la materia. No, y ese sería, me imagino, un estudio interdisciplinario, ¿no? Tiene que ver con varios temas, pero sí hay muchos trabajos que, haciéndolos desde casa, pues se puedan medir en cuanto llega el producto, ¿no? Si se trabajó o no se trabajó. Sí, claro, habrá algunos que evidentemente pues es de imposible realización, porque si claro, tienen que acudir a una planta, a cierto tipo de que estén frente al público en general o que estén en la manufactura. Exacto. Pues sí. Pero yo pienso, por ejemplo, en los abogados, ¿no? Que nos están escuchando, la comunidad de la Facultad de Derecho, que pues, se hace el análisis, se hace un proyecto de sentencia, o sea, es un proyecto de demanda o de denuncia, etcétera, y si bien lo puedes realizar desde tu casa, evitándote el traslado de 1 hora de ida, 1 hora de regreso al menos,
que normalmente es el promedio que ocupa un capitalino en esta ciudad, y si puedes, mínimo, y si puedes trabajarlo a distancia y entregar el producto respectivo. Claro, trabajos administrativos, los diseñadores, los arquitectos, los ingenieros en ciertas etapas, ¿no? Exacto, hay una gran gama de servicios que se podrían y de trabajos que se pueden realizar desde casa. ¿Qué implica esto? Sí, un tema multidisciplinario, porque se ataca la contaminación, se beneficia la movilidad, se implica un ahorro también para la empresa ya no gasta en agua, luz, servicios, papelería que da y a la los posibilidad empleados, de algún accidente de trabajo en el traslado, ¿no? en el traslado, etcétera, y el propio trabajador incluso se ahorra ese gasto en gasolina, en transporte, en pasajes, en comidas fuera Y de además casa. puede redituar en un mejor desarrollo del trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el trayecto de esa hora y media, los trabajadores ya se estresaron, ya hubo problemas en el metro, ya hubo bronca, ya entonces pues yo creo que también en cuanto a la calidad de vida, por eso me parecía que pues esto debe tener un enfoque muy interdisciplinario para poderlo promover, porque creo que sería muy importante. Sí, y hay estudios que así lo prueban. La productividad aumenta, la calidad de vida aumenta, pero ya no tienes ese estrés. Incluso te permitiría esa hora de ida y hora de regreso, 2 horas al menos, que puedes ganar para convivir con tus hijos, hacer la tarea con tus hijos, comer con tu familia o salir a hacer deporte. Son 2 horas que ganas en tu vida y esas 2 horas la puedes emplear en algo para ti, por ejemplo, y eso significaría pues que trabajes con mayor claridad, con menos estrés, en fin. Es una serie de beneficios que también tendría la capital, es decir, el gobierno como tal pues no tendrá que gastar tanto en la infraestructura de transporte, en fin, hay una serie de beneficios que nos trae este tipo de medidas y que también han sido exitosas en otros países. Son modelos como el de la electromovilidad, home office, carpool, otro tipo de cuestiones que promovemos. Ahorita nos platicar. Por ahí nada más recordándoles que estamos platicando con el diputado y maestro Diego Orlando Garrido López, sobre, pues empezamos hablando de protección animal, pero ya derivamos en varias de las iniciativas muy interesantes en las cuales pues están trabajando actualmente. Recordándoles que transmitimos en vivo desde Avenida Universidad 2219 en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Síganos también a través de Facebook en la página Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Y además nuestros programas están también siendo subidos a YouTube. Entonces, en un breve término, que aquí Juan Antonio Negrete nos hace favor, tendremos el programa también disponible para que lo puedan replicar quienes no lo hayan podido escuchar hoy en vivo. También le mandan saludos desde la Universidad de San Carlos en Guatemala, y tenemos un alumno de la maestría, Fernando Lugo, que también le manda muchos saludos. Hombre, un gusto saludar a Fernando y a la Universidad de Guatemala, que también nos escuchan hasta allá. Qué gusto que las redes sociales nos hacen internacionales ahora también. Qué increíble, pero bueno, qué increíble para nosotros que somos un tanto ya maduros, digo en mi caso, pero qué bonito y qué ventaja. Entonces pues les enviamos también de parte del programa, de parte de la Facultad de Derecho, un cálido saludo a esta Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, ¿qué otra iniciativa? Nos hablaba de una de carpool por ahí que tienen. ¿En qué consiste? Sí, va muy de la mano esta iniciativa con el home office y este teletrabajo que le llaman en España, por ejemplo, le llaman teletrabajo, trabajo a distancia, que ha tenido este impacto benéfico en la eficiencia, productividad de los trabajadores y en ahorros para el Estado en el mantenimiento de infraestructura y demás. Pero también el carpool, que es carro compartido, proponemos para un tema también ambiental,
que las propias empresas también tengan un incentivo fiscal si promueven que sus trabajadores compartan el carro para el traslado de su casa, de sus destinos hacia el punto de trabajo, ¿no? En algunas ciudades del mundo incluso se aplican carriles exclusivos para los carros que sí van compartidos. Y si tú manejas solo, tú y tu carro nada más, no puedes ocupar ese carril, ¿no? Por ejemplo, entonces sí tenemos que caminar hacia todo un esquema de transformación en materia de movilidad, de medio ambiente y de todos estos temas novedosos que les platico, pero lo quise mencionar, doctora, aprovechando el micrófono, para despertar también esas inquietudes en los alumnos, en la comunidad universitaria, de temas novedosos, de temas que no todo tiene que ser un tema civil o penal, ¿no? Sino que hay, bueno, que el primero era un poco penal, y que todo va derivando particular en las materias bases, por supuesto, pero de que existen otro tipo de innovaciones y de experiencias exitosas en el mundo que podemos replicar aquí en México y aquí en la capital, en la Ciudad de México, y que animen a los estudiantes a hacer la investigación de cómo se regula en otros lados, de que hagan este estudio de derecho comparado, incluso de constitucionalidad de cada uno de los temas, en fin, por eso lo quise mencionar, doctora, para No, excelente, porque inclusive de pronto a uno mismo como docente pues no tiene todos esos temas en la mente, probablemente algunos que haya escuchado, pero por ejemplo de carpool, yo la verdad no lo había escuchado. Obviamente que sí ha habido propuestas, pero muy tibias, de compartan el auto, y sobre todo en esos días de contingencia, pero no vista ya como una política concretizada en una norma, digo, teniendo ya un estímulo de la naturaleza que sea administrativa o fiscal, yo creo que es muy amplia, más la adicional que nos dice, ¿no? En este caso los carpool irían por el carril preferente, pues eso hasta yo busco a ver quién va por mi ruta, ¿no? A ver quién se sube con nosotros. Más rápido, ¿no? Exacto. Y digo, lo mencionaba por ese sentido, doctora, y también están los temas constitucionales que implica nuestra nueva legislación, ¿no? De hecho, hace poco hicimos una modificación a los transitorios de la Constitución para efecto de los nuevos órganos que mandata la Constitución en materia de la nueva Fiscalía, por ejemplo, de Procuraduría transitará a Fiscalía, tendremos que generar también una nueva sala constitucional, es decir, como una Suprema Corte de Justicia local, ¿no? En el Tribunal Superior de Justicia. En el Tribunal Superior de Justicia, exactamente, que esta sala constitucional estará estudiando las acciones de inconstitucionalidad locales, las controversias de constitucionalidad local, las acciones de protección efectiva de derechos. Es una nueva figura en materia de derecho procesal constitucional que se crea en la ciudad, que es como un amparo local, yo le llamo un amparito local para que lo puedan entender los abogados que nos están escuchando. Está otra figura que se llama omisión legislativa. Si el Congreso no hace lo que no hace las modificaciones que mandata la Constitución, alguien puede intentar una acción de omisión legislativa y obligar al Congreso a hacerlo, y si no lo hace el Congreso, la Sala Constitucional podrá hacer la modificación legal. O sea, es una serie también de cambios constitucionales en materia de procesal constitucional, en materia de administración y procuración de justicia que se vienen, ¿no? Sí, eso son crear un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma de control de constitucionalidad local, que también invito a todos los alumnos, a toda la comunidad universitaria que entre a este estudio, porque estamos justo en el momento en el Congreso de elaborar la nueva legislación, ¿no? De los nuevos órganos autónomos que mandata también la Constitución, como la Defensoría Pública la Defensoría Pública, que vendrá todas las materias, civil, penal, administrativa incluso también. Estamos entrando o entraremos a la discusión del nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, por ejemplo, aquí también, 3 nuevas salas especializadas en este tribunal local. Estas 3 nuevas salas especializadas que estarán estudiando el tema de anticorrupción, es decir, de responsabilidad. Lo que platicábamos un poquito fuera del aire, ¿no? Darle pues ya vigencia a este Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que corresponde al ámbito local de la Ciudad de México. Exacto. Y justamente ahorita es
el primer paso, nombrar a 3 magistrados de esta sala especializada que implementarán, ya que harán, ahora sí que pondrán los efectos de la ley, ahora sí, con estos 3 magistrados de sala especializada y otros 3 magistrados de salas ordinarias de este Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Están por retirarse un par de magistrados, también lo entiendo así. De hecho, hoy y le enviamos un muy afectuoso saludo al doctor Hugo Carrasco Iriarte, que hoy es su último día en el tribunal. También saludar al magistrado Carrasco, sabemos que hoy es su último día y justamente en la sesión de labores. De labores, sí. Sí, bueno, que evidentemente podrá prolongarse, si fuese el caso, hasta en tanto se haga el procedimiento de que la jefa de gobierno envíe la propuesta al Congreso, ¿no? Entonces tendrán que enviar estas propuestas al Congreso y traeremos al estudio y futura votación de estos nuevos magistrados que ya estarán implementados el Sistema Nacional y Sistema Local Anticorrupción. En fin, son muchísimos los temas que hay en el Congreso, no solamente de estos que mencionamos, muchísimos más, y por supuesto que yo me pongo a sus órdenes, doctora, para seguir comentando estos y otros más temas. Ha sido un enorme placer platicar con el maestro Diego Orlando Garrido López, diputado por el PAN, y le agradecemos. Desafortunadamente, como siempre, el tiempo nos gana. Le envía también saludos Daniel Cruz. En el tiempo nos ganó y el programa ha concluido, pero la verdad estamos altamente agradecidos con el diputado Diego Orlando Garrido López por habernos venido a ilustrar sobre pues el trabajo que se está desempeñando sobre esta iniciativa de decreto que reforma el Código Penal sobre la protección animal. Entonces, pues lo invitamos para tenerlo nuevamente por aquí en una fecha próxima. Y además, pues yo creo que no necesitan invitación, es egresado de la Facultad de Derecho, del posgrado en Derecho. Un gusto. Muchas gracias, doctora, de verdad. Agradezco muchísimo a la universidad, a la Facultad de Derecho, al Seminario de Derecho Administrativa, a usted, doctora Venegas, por la invitación. Es un gran gusto platicar aquí con la comunidad y, por supuesto, también mandarle saludos a los abogados que nos escuchan. Aquí el abogado Daniel Cruz, me parece que es un buen abogado en materia notarial. Por aquí veía un mensaje en redes sociales y por supuesto agradecerle aquí al licenciado Juan Antonio Negrete todos los buenos oficios que hizo para nuestra participación el día de hoy. Será un gusto estar nuevamente con ustedes para platicar muchos otros tópicos de la materia aquí en este canal IUS Multimedia. Muchísimas gracias, diputado. Se despide de ustedes Sonia Venegas, agradeciendo en los controles a Oscar Telles, Juan Antonio Negrete Zaragoza, que como ya lo dijo el diputado, pues hizo de buenos oficios para lograr que este programa realmente se engalanara con la presencia del diputado Diego Orlando Garrido, la maestra Ana María Ramírez, como siempre, acompañándonos, apoyándonos también en la parte de la logística. Y les recordamos, la próxima semana no nos escucharemos, estamos de asueto, pero de aquí a 2 semanas estamos por aquí a las 2 de la tarde. Sigan disfrutando de esta tarde de viernes y que tengan una excelente semana de vacaciones. Esto